Genial. Buenísimo. Entre cada presentación, por ahí yo voy a dejar para que hagan preguntas, el que quiere ir escribiendo las preguntas y ahí vamos contestando por ahí si algo no queda claro o falta explicar un poquito más. No tengan miedo de preguntar, por ahí le sacan la duda a varios compañeros. Un segundito. ¿Me dicen si se ve bien la presentación? Sí, se ve bien. Se ve. Buenísimo. Bueno, esos mis datos nomás para que ustedes me conozcan un poco nomás. Trabajé también un tiempo en el ejército como enfermero, pero hoy por hoy me dedico a lo que es la enfermería en salud pública, ¿sí? Bien. Antes que nada, por ahí quería hacer una diferenciación entre lo que es la emergencia y lo que es la urgencia, porque usted al momento de brindar, ¿no es cierto?, los primeros socorros, tienen que saber diferenciar esto para saber en qué momento deben actuar y en qué momento se puede esperar un tiempo prudencial a emergencias sin tener que intervenir en la persona. Entonces tenemos que saber diferenciar entre qué es una emergencia y qué es una urgencia. En la emergencia, la vida de la persona corre peligro inmediato, es decir, nosotros debemos actuar ya en ese momento, como por ejemplo en un paro cardiorrespiratorio. Y otra cosa es la urgencia, donde la vida de la persona no corre peligro inmediato, pero si dejamos pasar un tiempo, puede ser que se transforme en una emergencia. En la emergencia, el sistema de emergencia médica se debe activar de inmediato, es decir, debemos llamar de inmediato. Acá en Misiones funciona lo que es el 911. Ahora les voy a preguntar después a ustedes cuál es el que funciona allá. Y en la urgencia hay más tiempo para actuar porque el peligro no es tan inminente. Eso es bueno que lo sepan, digamos, para saber diferenciar nada más esos dos conceptos. ¿Qué son los primeros socorros? Es la atención inmediata que se brinda a una persona que resulta herida o enferma súbitamente. Apunta a minimizar el impacto del acontecimiento sobre el estado de salud de la víctima, salvan vidas y no reemplazan la atención médica. ¿Sí? Es lo que nosotros vamos a aplicar en el primer momento que ocurre, por ejemplo, en este caso que vamos a hacer más hincapié en lo que es el RCP, lo que ocurre cuando hay una parada, un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Bien. La importancia de aprender primeros socorros. Bueno, esto es también lo mismo. Los primeros socorros hacen la diferencia entre una recuperación rápida y una internación prolongada. ¿Por qué? Por ejemplo, si una persona tiene una lesión de columna y nosotros vamos y lo movemos sin darnos cuenta o sin aplicar la técnica correcta, podemos lesionar aún más la columna y generarle algún daño o de por vida o hacer que la internación de esa persona, que seguramente podía haber sido de una semana, se alargue mucho más con muchos meses de internación. Por eso los primeros socorros hacen la diferencia entre una recuperación rápida y una internación prolongada. Si nosotros actuamos de manera correcta, vamos a hacer que la persona se recupere más rápido, ¿sí? Hacen la diferencia entre una discapacidad temporal o una permanente. Bueno, hace lo mismo, ¿no es cierto? Si nosotros lesionamos, le podemos dejar a una persona parapléjica, si
tienen ya una lesión de columna, entonces es importante saber cuándo movilizar a una persona con lesión de columna, ¿sí? Y hacen la diferencia entre la vida y la muerte de la víctima. Obviamente, cuando hay un paro cardiorrespiratorio, nosotros iniciando la maniobra de RCP podemos salvarle la vida, ¿sí? Aprendiendo primero socorro, usted hace la diferencia. Por eso es tan importante y agradezco que todos ustedes hoy estén acá escuchando esta pequeña charla que vamos a tener y que le dé más ganas de aprender lo que es los primeros socorros. Esto no sería. Bueno, acá los accidentes ocurren por prácticas inseguras, procedimientos inadecuados, desviaciones en la norma de trabajo, sobre todo ustedes que van a ser futuros profesionales, nunca se desvíen de las normas de trabajo, ¿sí? Falta de una actividad preventiva y negligencia o imprudencia. El 70-95% de los casos se deben al error humano y por ello se pueden prevenir. Por ejemplo, andar en moto sin casco, uno de los. Después, botiquín de primero socorro, que es muy importante, que pueden tenerlo en el auto, en su casa, en el lugar de trabajo, en todos los lugares donde ustedes se desempeñen, independientemente de que no ejerzan en un hospital, por ejemplo, deberían de tener un botiquín de primero socorro. Es un elemento necesario para los socorristas, en general puede ser una caja rígida o en otras ocasiones tratarse de un morral de tela transparente. Debe estar en el lugar de trabajo, en el automóvil, en el hogar o con usted si se encuentra de viaje. ¿Qué debe tener el botiquín? Las cosas más importantes, ¿no es cierto? La tijera con punta roma, el termómetro y linterna para tomar la temperatura, la tijera para cortar la tela de la ropa si hay que ver una hemorragia, de dónde está sangrando, cortamos la tela para observar bien la herida. Una linterna por si estamos de noche y hay que observar dónde está la lesión de la persona. Termómetro para controlar si tiene fiebre. Elementos de protección, los guantes descartables, máscara de RCP, si contamos con la máscara de RCP, y hoy por hoy lo que es el barbijo, ¿no es cierto? Elementos de higiene, jabón neutro y solución fisiológica para limpiar las heridas. Elementos de curación, gasas estériles y vendas. Medicamento. Tenga en cuenta que de acuerdo con su profesión y las regulaciones locales puede existir restricciones para el uso de estos artículos. Obviamente, nosotros no somos médicos y no vamos a hacer la indicación de ningún medicamento, pero en casa podríamos tener lo que es paracetamol, ibuprofeno, diclofenac, independientemente de eso, ¿no? Para uso personal, sin indicarle a ninguna otra persona. Bien, esta es la primera parte y quería resaltar, ¿no?, la importancia de lo que es de iniciar el RCP en el primer minuto. Se hicieron investigaciones científicas donde se comprobó que el RCP aumentaba de un 80 a 90% las probabilidades de que la persona sobreviva si nosotros iniciamos el RCP en ese primer minuto de ocurrido el paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Por eso es tan importante, porque en ese primer minuto, ¿quién va a estar? Un familiar, un amigo, un vecino. La ambulancia, por lo general, llega 15, 20 minutos después de ya ocurrido el paro cardiorrespiratorio. Y cada minuto que pasa disminuye un 10%. Por eso es tan importante. Por ejemplo, si al primer minuto uno tenía 90% de probabilidad de sobrevivir, a los 2 minutos ya tiene 80, a los 3 minutos 70 y así sucesivamente. Al lapso de los 10 minutos es muy poco probable de que la persona sobreviva si nosotros iniciamos el RCP después de 10 minutos. Por eso es muy importante que en ese primer minuto comencemos el RCP y debe ser cualquier persona. Por eso es tan importante enseñarlo a toda la población, ¿no es cierto? Bien. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Algún comentario? Hola, ¿cómo están? Yo soy Azul. Yo estoy revisando los comentarios por las dudas de que alguno quiere hacer alguna pregunta y la quiere escribir, yo lo voy diciendo. Pero si no, también pueden abrir el micrófono, prender cámara, lo que ustedes quieran. Buenísimo, Azul, gracias.
Bueno, ahí había alguien diciendo que no había ninguna duda, que podamos seguir adelante. Buenísimo. ¿O expliqué bien o ya no me quieren escuchar más? Una de dos. No, vamos a apelar a que está bien explicado. No. Buenísimo. Bien. Esto más o menos lo que hablábamos hoy. Hay una pequeña diferencia, ¿no? Que muchos dicen primero auxilio o primero socorro. Hoy por hoy se tiene que decir primero socorro. ¿Por qué? Porque primero auxilio se utiliza en diferentes ocasiones. Por ejemplo, yo puedo ser auxiliar del carpintero. Entonces yo le presto auxilio al carpintero. Estoy ayudando al carpintero independientemente de su situación de salud. En cambio, si yo digo socorro, el primer socorro es la asistencia que yo le brindo a una persona que está lesionada o está enferma. ¿Entienden? Por eso se debe decir primero socorro en lugar de primeros auxilios. Una pequeña corrección nomás para que ustedes sepan. La persona que presencia la emergencia es un nexo vital entre el servicio de emergencias médicas y la víctima. La atención de la víctima es efectiva solo si se inicia de inmediato. Por eso es tan importante lo que yo le hablaba hoy de iniciarlo en ese primer minuto que ocurre, ya sea un paro cardiorrespiratorio, que sería lo más grave, o cualquier otro tipo de lesión. Ahora, cuando nosotros vamos a brindar los primeros socorros, hay una cierta cadena de pasos que hay que seguir, ¿no es cierto? Esto se llama la cadena de atención de víctimas. El primer paso es la evaluación de la escena. Quiere decir las acciones que yo realizo previamente, antes de llegar a donde está la persona, ¿sí? Tengo que ver todo el lugar, cómo se dispone y tengo que verificar que sea seguro. La evaluación primaria, una vez que ya verifiqué que todo es seguro, me acerqué a la víctima y hago la evaluación de los problemas con riesgo de muerte, que ahora vamos a ver cuáles son. Y la evaluación secundaria, después que ya valoré y no hay un riesgo de muerte inminente, paso a una evaluación secundaria, que es la evaluación del resto de las lesiones y enfermedades. Por ejemplo, tiene una fractura de tobillo. No es un problema con riesgo de muerte, pero sí es una lesión que se produjo. Entonces también debo evaluarla. Entonces, evaluación de la escena, evaluación primaria, que son todos los problemas con riesgo de muerte, y la evaluación secundaria, que son el resto de las lesiones o enfermedades que no conllevan un riesgo de muerte inminente. Bien. Evaluación de la escena. Antes del contacto con la víctima, se evalúa la seguridad de la escena, que como yo le dije hoy, que sea segura. Un ejemplo, cuando ocurre un accidente en la calle, lo primero que se hace es colocar un cono en el medio de la avenida, entonces cortamos la calle y yo me aseguro que no va a venir ningún auto y no me va a atropellar, ¿sí? Es importante siempre priorizar mi vida antes de brindar los primeros socorros. El número de víctimas, ¿por qué es importante? Porque si hay más de una víctima, tengo que dar prioridad a quién voy a atender primero. Por lo general se hace, ¿no es cierto?, el triage, que bueno, eso ya vendría para otra clase, pero el triage como manera simple, ¿no es cierto?, que ustedes pueden valorar si ustedes, por ejemplo, hay un accidente colectivo, chocan y hay muchas personas heridas en el colectivo, entonces ustedes como rescatista, auxiliador, suben al colectivo y tienen que decir, el que pueda caminar, que se levante y salga caminando. Obviamente, las personas que salen caminando son los que menos prioridad tienen. Aquel que contestó pero que no se puede levantar tiene moderadamente prioridad, pero aquel que ustedes vean que no se levantó y no contestó es el que tiene la prioridad. Con ese ustedes deben ir primero. Después, obviamente, con aquel que no se pudo mover pero contestó. Y por último, con aquellas personas con lesiones mínimas que pudieron salir caminando. Eso es como un triage rápido. Obviamente, uno puede hacer un triage mucho más avanzado, pero requiere de una capacitación más profunda que, si bien no viene al caso, pero va acompañada que podemos hacer otro día. El mecanismo de daño, cómo se produjo la lesión, por ejemplo. Tengo que ver, una vez que veo la escena, si veo un andamio, por ejemplo, un andamio donde ustedes ven que trabajan los obreros, y yo llego y veo una persona tirada. Debo suponer que esa persona se cayó del andamio y ahí se produjo el daño, ¿sí? Entonces ahí a mí ya me da la impresión de que él tiene una lesión de columna.
Por eso es importante saber el mecanismo de daño. Puedo preguntar a las personas que están ahí, si hay personas, puedo preguntar qué pasó, cómo fue que pasó, ¿sí? Por ahí encuentro a alguien tirado en el suelo y simplemente se desmayó porque tuvo una noticia de el fallecimiento de algún familiar. Entonces siempre es importante preguntar qué pasó antes de actuar. Y la impresión general es lo que yo veo a simple vista. Por ejemplo, a la distancia veo una persona boca abajo y mi impresión general me dice que no está respirando, ¿sí? Esa es la impresión general que uno puede tener a simple vista. O desde lejos veo que la pierna está de una forma tal que se puede suponer que está fracturada. Esa es la impresión general, la impresión que me da a mí desde lejos. Antes de actuar, evalúe la escena de la emergencia. Deténgase y piense, protéjase. La seguridad es siempre la prioridad. Por eso le digo, siempre prioricen su vida antes que la del otro. Porque si no, van a ser dos víctimas y no una. Una vez que yo estoy seguro, ahí actúo. También es importante tener cuidado y protegernos de las enfermedades, ¿no es cierto? Por vía sanguínea, la hepatitis, el VIH-Sida, por aire, enfermedades respiratorias, que hoy por hoy está muy presente el COVID, o puede ser la tuberculosis también. Importante siempre colocarse guantes si van a realizar los primeros socorros, porque puede haber sangre o otro vómito, saliva, entonces es importante siempre tener el guante. Y hoy por hoy, sí o sí el barbijo. Precauciones: lavado de manos, elementos de seguridad, de bioseguridad, guante de látex, máscara de RCP y barbijo. Antes de la emergencia, importante también siempre tener todas las vacunas del calendario y más nosotros que somos profesionales de la salud. Bien. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Todavía nadie hizo ninguna pregunta, pero bueno, sigo esperando. Bien. Acuérdense siempre del primer paso que yo le dije, que la escena sea segura, ¿sí? Ahora, una vez que la escena es segura, pasamos a la siguiente parte. Eran 3 pasos en la cadena de atención de víctimas, ¿se acuerdan? Era valoración de la escena, valoración primaria y valoración secundaria, ¿sí? La valoración primaria era los problemas que ponen en riesgo inminente la vida de la persona. Y la valoración secundaria, las lesiones secundarias que no necesariamente ponen en riesgo ya la vida de la persona. Bien. Acá un resumen de lo que vimos anteriormente. Recuerde que la escena es la prioridad. Antes de proveer asistencia, pregúntese, ¿la escena es segura? ¿Qué número de víctimas hay en el lugar? ¿Se trata de una lesión o una enfermedad? Siempre es importante verificar si es una lesión o una enfermedad. Por ejemplo, hay una persona desmayada y se desmayó porque es diabético y no tomó su medicación y estaba con una hipo o una hiperglucemia. Entonces, en ese caso, se desmayó por una causa de su enfermedad, ¿no es cierto? No fue una lesión. Ahora, si él sufrió un golpe en la cabeza y se desmayó, sí es una lesión. Y son diferentes las formas en las cuales voy a tratar. Por eso es importante saber si es una lesión o si es una enfermedad. Ahora les voy a mostrar por qué. Bueno, terminamos lo que era la evaluación de la escena. Vimos que todo era seguro. Me acerqué a la persona. ¿Qué hago en la evaluación primaria? Evaluación de los problemas que ponen en riesgo la vida de la víctima. Tengo que verificar si la víctima responde, si respira normalmente y si tiene hemorragias graves. ¿Cómo puedo verificar si la persona responde? Puedo apretarle con los pulgares en los hombros bien fuerte y hablarle con voz alta, fuerte y clara, diciéndole, si lo conozco, le puedo decir, supongamos que se llama Juan, yo le diría, apriete los hombros y le digo, Juan, ¿estás bien? Y si no me contesta, se considera que está inconsciente, porque apliqué un estímulo verbal y un estímulo doloroso en los hombros. Si no contesta, está inconsciente.
Respira normalmente. ¿Cómo lo hago? Miro el pecho, el tórax de la persona y se tiene que elevar hacia arriba se tiene que elevar hacia arriba y descender hacia abajo en la respiración, ¿sí? Si no veo que se mueve el tórax de la persona, puedo acercar la mejilla a la boca o a la nariz de la persona y tratar de sentir la respiración en mi mejilla. Si no siento, no respira, porque no mueve el tórax y no siento la respiración o el aire saliendo de la nariz o de la boca. Obviamente, antes de hacer esto, puedo inclinar la cabeza de la persona agarrando la frente un poquito hacia atrás, levemente, para abrir la vía aérea, ¿sí? Abro la vía aérea inclinando la cabeza hacia atrás, agarrando la frente. Puedo bajar el mentón con la otra mano y ahí tengo abierta la vía aérea y si no respira en ese momento se considera que no está respirando, ¿sí? Persona que está inconsciente y sin respirar está en paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Esas dos cosas se tienen que dar para que ustedes consideren que está en paro cardiorrespiratorio. No responde, inconsciente, y no respira. Y como último paso, verificar, por ejemplo, si hay hemorragias graves. ¿Cómo pueden ver eso? Casi siempre las hemorragias graves son aquellas que comprometen alguna arteria. Se van a dar cuenta porque la sangre sale como a chorros y es una sangre roja, un rojo brillante, ¿sí? Y uno aplica presión sobre esa hemorragia y puede ser que al cabo de 5 minutos de aplicar presión no se detenga la hemorragia. Entonces se considera que es una hemorragia grave que no se puede detener y puede ser que como última alternativa ocupemos lo que es el torniquete si estamos en un lugar alejado y no hay otra opción. Pero siempre primero aplicar compresión, ya sea con una gasa, un apósito o con lo que contemos en el momento, lo más limpio posible. Aplicar presión, que es la mejor forma de detener una hemorragia. Bien, la evaluación primaria, como les decía, ¿cómo verifico si responde? Presione los hombros de la víctima y háblele en voz alta. En caso de que la víctima sea un bebé, llámelo por su nombre, pellizque las plantas de los pies y sóplele la cara. Eso es para ver si el bebé responde o no. Si no hay respuesta con pellizcarle al bebé, soplarle la cara y hablarle fuerte, se considera que el bebé está inconsciente. Si no responde, llama al servicio de emergencia. Cualquier persona inconsciente, sea donde sea que ustedes la encuentren, ya es motivo suficiente para que ustedes llamen al servicio de emergencia, ¿sí? Comunico con el servicio de emergencia médica. Es un paso importante. Refiérase al número por sus unidades, 911. ¿Por qué refiérase al número por sus unidades? Porque si, por ejemplo, ustedes tienen un hijo de 8 o 9 años, a ustedes le pasa algo y los niños recuerdan mejor si uno los dice 911 en lugar de 911, ¿sí? Por eso es importante enseñarle también a sus hijos cómo llamar al servicio de emergencia y cuándo deben llamar al servicio de emergencia. Si enseñarle a su hijo que se encuentra a su papá, a su mamá inconsciente en la casa, debe llamar al 911 y dar la dirección exacta. Use el teléfono celular en voz alta si está solo y lleva uno consigo. Importante dejar en voz alta porque muchas veces pasa que en la situación de emergencia uno se pone nervioso y dice mal la dirección o del otro lado no me escucharon y si yo cuelgo es muy poco probable que lleguen al lugar donde yo estoy. Entonces por eso es importante dejarlo en voz alta, que si no me escucharon me van a pedir que repita y que si está mal la dirección me van a poder avisar que no están encontrando el lugar, ¿sí? No cuelgue hasta que el operador le indique. La víctima respira, controle la respiración. Esto no debe llevarle más de 5 a 10 segundos. Miro el pecho, si no responde y no llamó al servicio de emergencia, hágalo. Si la víctima no responde y no respira, se encuentra en paro cardiorrespiratorio y debo iniciar RCP. Hay hemorragias graves, busque sangrado y signo de shock. La palidez, la piel pálida, sudoración profusa y piel fría. Sudoración profusa es cuando estoy transpirando, transpira mucho la persona, pero es una transpiración fría cuando uno está en estado de shock, ¿sí? Una transpiración fría. Examine rápidamente a la persona de la cabeza a los pies. Las hemorragias deben controlarse lo antes posible. Posición de la víctima. No responde y respira normalmente,
Posición lateral de seguridad. ¿Cuándo lo voy a colocar en posición lateral de seguridad? Siempre y cuando no haya sospecha de una lesión de columna o de cráneo, ¿sí? Tiene que darse 3 situaciones para que yo lo ponga en posición lateral de seguridad. Tiene que estar inconsciente, no respira y no tengo sospecha de lesión de columna. Si hay sospecha de lesión de columna, deje a la víctima como la encontró, salvo que el lugar no sea seguro o que la vía aérea esté obstruida por vómitos o secreciones. En ese caso tendría que mover la cabeza o colocarlo en posición lateral de seguridad para que eso que está obstruyendo la vía aérea deje de obstruir. ¿Sí? Bien. Ahora, la posición lateral de seguridad, ahora le voy a mostrar más adelante. Evaluación secundaria. Hasta ahora vimos lo que era, acuérdense, evaluación de la escena, evaluación primaria, que entraban 3 cosas: nivel de conciencia, la respiración y si había hemorragias graves. La posición lateral de seguridad, uno debe colocarlo siempre y cuando la persona esté inconsciente, respire normalmente y no tenga sospecha de lesión de columna. Si tengo sospecha de lesión de columna, lo único que hago es sostengo la cabeza de la persona en ambos lados y trato de mantenerlo tranquilo si se llega a despertar. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces tiene un accidente de moto, la persona es despedida y vuela 2 metros de altura y cae en el suelo. Seguramente tenga alguna lesión de columna. Entonces, y por lo general se asustan y si están despiertos se quieren parar. Lo ideal es mantenerlo tranquilo y que no se pare hasta que llegue el servicio de emergencias, que le van a colocar el collar cervical y demás cuestiones, la tabla rígida, para evitar empeorar la situación si es que ya tiene una lesión de columna. ¿Sí? Ahí pasaríamos a lo que... ¿Sí? Perdón, te quería Sí, sí. decir una de las preguntas que están acá y muchos elogios también. Bueno, y entre las preguntas está, ¿cómo sabemos si una hemorragia es interna? Si no podemos verla. Bien, va a tener, lo único que les va a decir si tiene una hemorragia interna es los signos de shock que les dije anteriormente, que eran piel pálida, sudoración profusa y piel fría, ¿sí? Esas 3 cosas. Y pueden ver, por ejemplo, si es en el abdomen, van a ver hematomas que se expanden a lo largo de todo el abdomen. Es la única forma de que ustedes puedan darse cuenta de que está teniendo una hemorragia interna, ¿sí? Como la sangre no sale hacia afuera, no van a poder tener el signo del sangrado, pero sí va a presentar los signos y síntomas de palidez, sudoración profusa y piel fría. Bien, y una pregunta más que sería, ahora Sí. con la situación del COVID, la respiración boca a boca, ¿con qué otra técnica se reemplaza? Bien, ahí vamos hacia ahí. Ahí justo, ahora un ratito ahí, vamos. Hoy por hoy no se hacen las insuflaciones, la respiración boca a boca, se sacó completamente el protocolo de reanimación cardiopulmonar. No se hace. Hoy por hoy no se hace. La persona, la víctima debe estar con barbijo, yo que estoy auxiliando con barbijo, y se realizan solamente las compresiones, ¿sí? No se hace la respiración boca a boca hoy por hoy. Obviamente, yo estoy en mi casa, le sucede a mi hijo, a mi mamá, a mi papá, yo seguramente voy a hacer igual las insuflaciones. Me refiero a en el hospital o en alguna persona en la calle, no se realiza, ¿sí? Solamente compresión. Obviamente en el hospital tenemos diferentes aparatos que nos hacen que hagamos boca a boca, entonces más que nada en la calle, si uno encuentra a una persona en la calle, no se hace, se sacó completamente y se hace solamente compresión. Bien, dicho esto, pasamos a lo que es la evaluación secundaria. Verificamos las 3 cosas que ponían en riesgo inminente la vida de la persona, que era nivel de conciencia, respiración y alguna hemorragia grave. En la evaluación secundaria pasamos a verificar las lesiones o signos y síntomas secundarios. Por ejemplo, el examen físico con una regla mnemotécnica, que son las reglas, las letras, ¿no es cierto? La D, I, A, S, que sería días. Si la víctima se ha lesionado, comience por el examen físico días. Muestra si la víctima está sufriendo una enfermedad súbita. Comience por reunir información relevante en muestra. Claro, acá hace la diferenciación de que yo le decía hoy, importante saber si es una lesión
o si fue a causa de alguna situación de alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque ahí diferenciando esto vamos a comenzar con días o con muestras, que ahora yo le voy a mostrar a qué se refiere. Si es una lesión, hago días. De la cabeza hacia los pies voy a buscar deformidades, algún tipo de inflamación o hinchazón, si hay heridas abiertas o si hay algún tipo de sensibilidad, ¿no es cierto? Aprieto la rodilla y la persona me dice, me duele en ese lugar. Entonces sabemos que es una zona que está sensible, que seguramente hay algún tipo de lesión en ese lugar. Eso es D, I, A y S, días. Deformidades, inflamación, herida abierta o sensibilidad que voy a ir buscando de la cabeza hacia los pies. Evaluación secundaria, muestras, en el caso de que sea alguna enfermedad. Medicación, hay que preguntar al familiar o a la persona si está consciente, si toma algún tipo de medicación, si tomó. Última ingesta oral, importante, qué comió, qué fue lo último que comió, si comió o no comió, por lo general los diabéticos, ¿no es cierto? Si no comió y tomó su medicación, muy probable que esté con una hipoglucemia al no ingerir alimentos. Eventos que llevaron a la lesión o enfermedad, por ejemplo, preguntar qué pasó, como el caso del que yo les decía, justo se enteró de que había muerto un familiar y se desmayó. Entonces, es un evento que llevó a que la persona se desmaye. Signos y síntomas, verificar, por ejemplo, yo no tengo, hoy lo que ustedes me preguntaban, no tengo ninguna sensibilidad ni nada, está inconsciente, pero estoy viendo que está con la piel pálida, sudoración profusa y la piel fría, ¿sí? Y estoy viendo signos, hematomas en la piel. Entonces, me está indicando que seguramente una hemorragia interna está teniendo un shock hipovolémico. Trastornos médicos. Historial médico, si es hipertenso, pregunto al familiar o bien a la persona si está consciente, le puedo preguntar si es hipertenso, si es diabético, si padece algún tipo de enfermedad. La respuesta al medio, bueno, es cómo responde la persona a la situación que está sucediendo. Y alergias también, sobre todo en los niños, importante, si tiene algún tipo de alergia, está con dificultad respiratoria, y puede ser que algún insecto le picó y está teniendo algún shock anafiláctico, ¿sí? Como respuesta a la picadura del insecto. O alergia a cualquier otra sustancia, por ejemplo, le colocaron penicilina y era alérgico a la penicilina, ¿sí? Siempre preguntar si hay algún tipo de alergia. Verificar si hay brazaletes y o medallas que indiquen alergia, medicación o enfermedad. Muchas veces las personas que son alérgicas, que tienen epilepsia o que son alérgicas a determinada medicación, llevan un collarcito que identifica de donde dice a qué son alérgicos o qué enfermedad padecen. Entonces es importante también buscar eso. Esperen al servicio de emergencia. Controle la condición de la víctima al menos cada 1 minuto. Registre los cambios y la atención brindada a la víctima, luego informa al servicio de emergencia. Controlar la respiración cada 1 minuto, importante, porque puede pasar de que yo controlé las 3 cosas, ¿no es cierto? Estaba inconsciente, respiraba, pero no tiene ningún síntoma no hay ningún signo de hemorragia grave, pero sí está respirando y está inconsciente. Y cada 1 minuto debo controlar que siga respirando. Porque ¿qué puede pasar? Que de 1 minuto a otro deje de respirar. Y si la persona estaba inconsciente y deja de respirar, quiere decir que entró en paro cardiorrespiratorio y ahí yo tendría que iniciar la maniobra de RCP inmediatamente. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna pregunta? Todavía no hay ninguna pregunta respecto al tema. Buenísimo. ¿Me expliqué muy bien o...? Todos dicen que se entiende perfectamente. Bueno, vale. Ahí vamos con esta parte. Falta un poquito más, yo no le voy a hacer muy largo porque después le voy a pasar material que ustedes pueden ahondar un poco más. Esto es lo básico que yo quiero que ustedes aprendan para que puedan emplear. Yo no sé qué años son, de qué años son más o menos. Es muy variado, hay de primero hasta quinto. Gente que también está repasando el tema. Buenísimo. Pero lo ideal es, por ejemplo, muchas veces
Encima ahora que con esto de la pandemia, en la facultad se hacían los cursos seguramente y se dejaron de hacer porque es muy difícil por el tema de los protocolos y demás cuestiones. Sí, Bien, bueno, de hecho, nosotros hacemos este curso, pero actualmente lo está dando el centro de estudiantes, siendo que lo tendría que dar la facultad, pero por una cuestión de organización nomás. exactamente. Bueno, acá en mi facultad de misiones tampoco se estaba haciendo, pero como hubo tanta repercusión cuando salí en los medios y demás, la facultad ahora empezó a hacerlo, obviamente con todo el protocolo, pero empezaron a hacerlo nuevamente. Así que bienvenido sea. Bueno, Esperemos que pase lo mismo con nosotros entonces. ojalá que sí. Bien, vamos a lo que es la reanimación cardiopulmonar. Acuérdense, vieron la primera parte, la evaluación de la escena, la cadena de atención de víctimas primero que nada, que constaba de 3 elementos: evaluación de la escena, evaluación primaria y evaluación secundaria. Vieron la evaluación de la escena, más o menos brindar seguridad, asegurarme que el lugar sea seguro para mí, priorizar mi vida antes que la persona. Luego la evaluación primaria, donde mirábamos el nivel de conciencia, si respiraba o no y si tenía una hemorragia grave. Luego después la evaluación secundaria con las reglas mnemotécnicas de días o muestra, según si tiene alguna lesión o si fue producto de su enfermedad. ¿Sí? Ahora vamos a ver una pequeña diferenciación para que ustedes tengan en cuenta de qué es un ataque cardíaco y un paro cardiorrespiratorio. El ataque cardíaco, parte del tejido del músculo cardíaco muere, un infarto agudo de miocardio, la víctima puede o no estar consciente y siempre estará respirando, ¿sí? Siempre va a estar respirando en un ataque cardíaco. No necesita RCP en ese caso. Ahora, un paro cardiorrespiratorio, la víctima no responde, está inconsciente y no respira. Es una de las principales causas de muerte en el mundo. Acuérdense que cuando el RCP para iniciarlo tiene que estar sin respirar e inconsciente, ¿sí? Siempre sin respirar. Porque puede ser que esté sufriendo un ataque cardíaco, se desmaya y como en el apuro, en la situación, ustedes no controlan la respiración y le inician la maniobra, pueden empeorar el ataque cardíaco y generarle un daño a la persona o incluso pueden llevarlo al paro cardiorrespiratorio al realizar las compresiones en el tórax, ¿sí? Por eso es importante siempre verificar que la persona no esté respirando. Las causas de un paro cardiorrespiratorio son muchas: traumatismo, ataque cardíaco, electrocución, asfixia, ahogamiento, intoxicación, envenenamiento, reacciones alérgicas graves, hemorragia severa, problemas médicos, hipotermia, hipertermia. Son muchas las causas. Independientemente de eso, ante cualquier paro cardiorrespiratorio, lo único que podemos hacer es RCP, ¿sí? En la calle sobre todo. Ahora en el hospital, bueno, ustedes ya van a ver seguramente lo que es el RCP más avanzado, que es con medicación, intubación y demás cuestiones que... Bien, acá es como un resumen de la secuencia de atención del paro cardiorrespiratorio, que también tienen los pasos que vimos hoy. Verifique la escena, verifique si la víctima responde, apriete los hombros y hable en voz alta. Si no responde, pide ayuda, llame al SEM, use un teléfono móvil si está solo y busque un DEA si está disponible. Delegue estas acciones si se puede. Por ejemplo, en la calle, por lo general, siempre se acumula mucha gente. Entonces, en ese caso, yo puedo, voy, verifico, está inconsciente, inmediatamente le pido a alguna de las personas presentes que llame al servicio de emergencia. Pero importante, siempre indíquenle y apunten a la persona a la cual debe llamar. Por ejemplo, yo diría: usted, señor de rojo, llame al servicio de emergencia. Entonces le estoy delegando esa responsabilidad y yo ya me olvido de llamar al 911 porque le encargué a esa persona y esa persona va a llamar. Porque si uno muchas veces dice llamen al servicio de emergencia, o ninguno llama o llaman todos al mismo tiempo y saturan la línea. Entonces es importante que solamente una persona llame y se encargue de dar bien la dirección. Si estoy solo, obviamente llamo y dejo en voz alta. Lo importante acá es buscar un DEA, solicitar a alguna de las personas que busque un desfibrilador externo automático, si es que cuentan. Yo no sé cómo es la legislación allá de ustedes, quienes deben contar con DEA. Por ejemplo, acá en Misiones, en el Capital, los casinos, los bancos
y otras instituciones están obligadas a tener un desfibrilador externo automático en sus instalaciones. La situación acá sería la misma, sí. Y bueno, por ejemplo, el lugar en el que vamos a hacer la parte práctica, todos saben que conocen que hay un DEA en lo que llamamos mercado del patio, pero sí, es lugares públicos con una gran capacidad también. Buenísimo, genial. Claro, es importante educar a la población sobre esto, dónde están ubicados los DEA y para qué sirven, que son muy fáciles de usar y que por lo general las personas piensan que debe usarlo un profesional médico o enfermero o un profesional sanitario. Y no, el DEA se creó justamente para que lo pueda usar cualquier persona. Por ejemplo, le cuento una anécdota, fui el otro día a un local acá de la ciudad de Posadas donde tenían un DEA. Y bueno, yo le felicito al chico que me atendió, le digo qué bueno que tienen un DEA. Le dieron la capacitación como para poder usarlo. Sí, me dice, pero igual nuestros jefes nos ordenaron que solamente lo ocupe el personal médico cuando llegue. O sea, es decir, el DEA está ahí al pedo, porque no lo van a ocupar. Y esas cosas por ahí yo creo que hay que concientizar a la población de que el DEA debe ocuparlo el común de la gente y tiene que saber ocuparlo, obviamente, pero no es nada difícil. Con una charla de 20, 30 minutos, una persona sabe ocupar un DEA porque es muy fácil. Bien. Bien, estamos. Verifique la escena, verifique si responde. Si no responde, pide ayuda. Inconsciente, pedí ayuda y busque un DEA o pido a alguien que busque un DEA. Verifique la respiración, lo mismo que le dije hoy. El pecho durante 5 a 10 segundos, lo máximo que le tiene que tardar para verificar la respiración. Respiración normal, colóquela en posición lateral de seguridad y contrólela cada 2 minutos. Obviamente la voy a colocar en posición lateral de seguridad si no hay sospecha de lesión de columna. Acuérdense de eso. Yo no muevo a la persona si hay una mínima sospecha de lesión de columna. ¿Y cuándo hay sospecha de lesión de columna? Si yo no sé lo que pasó y le encontré a una persona en la calle tirada, sospecho de lesión de columna. O si sé lo que pasó, por ejemplo, cayó de un andamio de una altura considerable, o un accidente de moto, siempre donde haya una lesión que sea de gravedad, se considera que hay una lesión de columna, ¿sí? En el caso de que ustedes estén en la parada de colectivo, hay una persona de 50 años al lado suyo o en la parada siguiente y ustedes ven que esa persona se desmayó, en ese caso no hay una lesión de columna porque simplemente se desmayó por alguna causa que desconocemos, pero no hay una lesión de columna. En ese caso yo podría ponerlo en posición lateral de seguridad si la persona está inconsciente y respira, ¿sí? Sin respiración, comience con la RCP, porque acuérdense que le dije inconsciente y sin respiración está en paro cardiorrespiratorio y debo iniciar la maniobra de RCP. Bien, este es un cuadrito que muestra bastante bien. Efectúe compresiones torácicas en el centro del pecho. ¿Dónde ubico? Ustedes deben buscar, ¿no es cierto? Entre medio de los dos pectorales está el esternón. ¿Dónde termina el esternón? 2 dedos por encima, la parte media baja del esternón, ahí debo colocar la mano, ¿sí? Acá dice, centro del pecho, mitad inferior del esternón. ¿Cuántas compresiones van a hacer? 30 compresiones, aproximadamente en 18 segundos. Se dice que son de 100 a 120 compresiones por minuto, la velocidad aproximadamente. Si es un bebé menor de 1 año, ¿dónde voy a ubicar la mano? Entre las tetillas del bebé hago una línea imaginaria y bien debajo de esa línea coloco ambos dedos, ¿sí? Con 2 dedos en el bebé menor de 1 año. Entre 1 año y 8 años puedo hacerlo con una mano o con 2 manos dependiendo del tamaño del niño y dependiendo de la fuerza con la que cuente el auxiliador. Y en el adulto, sí, mayor de 8 años, puedo hacerlo con 2 manos. La profundidad es aproximadamente 1/3 del tórax. En el adulto 5 centímetros y en el menor de 1 año 4 centímetros. El ritmo, como les dije hoy, de 100 hasta 120 compresiones por minuto. Una forma fácil de calcular la velocidad es diciendo la palabra 1000 antes del número. Entonces yo diría 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 y eso me va marcando la pauta del ritmo al cual yo tengo que comprimir.
También hay varias canciones que nos van marcando el ritmo. Hay una que baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Ese también va marcando el ritmo al cual nosotros debemos realizar las compresiones. Pero la más fácil para mí al de enseñar y demás es diciendo la palabra 1000 antes del número, diciendo 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. ¿Sí? Bien, seguimos. Abra la vía aérea, incline la cabeza de la víctima hacia atrás con la maniobra frente-mentón, que es lo que yo le comentaba hoy, ¿no es cierto? Agarro la frente con una mano, con la otra el mentón, con la mano que agarré la frente, estiro levemente la cabeza de la persona hacia atrás, levemente, no hiperextender. ¿Por qué? Porque también cierra la vía aérea. Si nosotros la abrimos mucho, también estamos cerrando. Entonces, levemente inclinar la cabeza. Bajo el mentón, se abre la boca. Y si yo no cuento, obviamente, hoy por hoy, como les dije, no se hacen las insuflaciones. Ahora, ¿es mi hijo? Sí, lo voy a hacer. ¿Cómo lo hago? Si es un niño menor de 1 año, inclino la cabeza hacia atrás, abro el mentón, entonces se abre la boca de la persona, bajo el mentón, se abre la boca de la persona, y con mi boca tengo que tapar, como es un bebé menor de 1 año, la nariz y la boca están muy juntos. Entonces, con mi boca tapo los dos, nariz y boca. Ahora, si es un adulto, tengo que, con la misma mano que agarré la frente, con ambos dedos tapo la nariz, ¿sí? Y con mi boca solamente tapo la boca de la persona, cuando es un adulto, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia ahí? Cuando es adulto voy a tapar solo la boca y tapo la nariz con la mano. Y cuando es un niño, un bebé menor de 1 año, voy a tapar con mi boca la nariz y la boca del bebé, ¿sí? Inclino lo mismo, inclino la cabeza hacia atrás, abro un poco el mentón empujando hacia abajo y insuflo 2 veces durante 1 segundo, ¿sí? Son 2 insuflaciones de 1 segundo cada una. Entonces, incline la cabeza de la víctima hacia atrás con la maniobra frente-mentón, administre 2 ventilaciones de rescate. Cada ventilación dura 1 segundo y debe provocar una elevación visible del tórax. Obviamente, una vez que ingresa el aire a los pulmones, ustedes van a ver que se eleva el tórax de la persona cuando hacen las 2 ventilaciones. Continúe con ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones de rescate hasta que, acuérdense, las 2 ventilaciones hoy por hoy solamente si yo opto por hacerlas con mi hijo, con mi papá, mi mamá. Ahora, si es una persona desconocida, algún vecino, no se hacen las ventilaciones por el riesgo de contagio. Hoy se sacó lo que son las ventilaciones. Se hace solamente compresiones. Continúe con ciclo de 30 compresiones y 2 ventilaciones de rescate hasta que el DEA, el desfibrilador externo automático, le indique que se aleje de la víctima, llegue el personal de salud, llega el personal de salud, se hace cargo del médico, el enfermero, quien llegue, la víctima empiece a moverse, obviamente si muestra algún tipo de reacción la persona, salió del paro cardiorrespiratorio, entonces debo detenerme inmediatamente de la maniobra de RCP. Si yo estoy solo, por ejemplo, y estoy muy cansado, voy a tener que lamentablemente parar. Paro algunos segundos, puedo parar, descansar, y si puedo continuar, continúo, ¿sí? Eso es si estoy solo, obviamente va a llegar un momento que estoy tan saturado, tan cansado, que no voy a poder continuar y bueno, lamentablemente vamos a parar. O en el caso de que su seguridad esté en peligro, están brindando RCP en un edificio y ustedes ven que el edificio empieza a caer o se está incendiando, obviamente van a tener que salir del lugar porque está corriendo riesgo su vida en ese momento, ¿sí? Es aceptable realizar solo compresiones hasta la llegada del servicio de emergencias médicas, que es hoy por hoy lo que se estableció, que se hagan solamente compresiones, ¿sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá con respecto a esto? Hasta ahora no, no hay ninguna duda. Buenísimo. Sigo entonces. Ahora más o menos lo que le quería hablar un poco también para sumarle es sobre la obstrucción de la vía aérea, ¿no es cierto? Se pueden dar 2 ocasiones, la obstrucción de la vía aérea parcial y la obstrucción de la vía aérea total. En la obstrucción de la vía aérea parcial, ¿qué tengo que hacer? Lo único que ustedes tienen que hacer es que insistirle a la persona que siga tosiendo. ¿Cómo se van a dar cuenta si es parcial o total?
En la parcial ustedes van a ver que la persona puede toser. Intenta hablar y puede hablar, quizás con un poco la voz ronca, pero intenta hablar y puede hablar. Ahora, en la obstrucción de la vía aérea total, la persona no puede toser o tose apenas y no puede hablar, ¿sí? Se van a dar cuenta que la persona no puede hablar o intenta toser y no puede toser. Y por lo general empieza a quedar los labios azules, o sea, la piel que empieza a quedar cianótico por la falta de oxígeno. En ese caso, es una obstrucción de vía aérea total. Si es parcial, insisto a que siga tosiendo. Si es total, debo iniciar la maniobra de Heimlich. ¿Cómo se hace? ¿Cómo actuar ante un edema total en adulto y niño? ¿Cómo comienzo la maniobra de Heimlich? Me paro atrás de la persona, o si es un niño, puedo arrodillarme atrás de la persona, me coloco de costado, apoyo el puño de la mano desde el lado del pulgar justo por encima del ombligo y tomo el puño con la otra mano. Es decir, coloco el puño cerrado arriba del ombligo y con mi otro brazo agarro ese puño, es decir, abrazo a la persona, ¿sí? Abrazo por atrás. Realizo compresiones abdominales hacia adentro y hacia arriba, justo por encima del ombligo, donde está el músculo, el diafragma, ¿sí? Comprimo el diafragma, con eso comprimo los pulmones y si tengo algo en la vía aérea, va a hacer que el aire que estaba en los pulmones haga expulsar eso que está obstruyendo la vía aérea. Con víctimas más grandes que usted o embarazadas, abrácelas con la misma técnica de Heimlich, pero coloque las manos sobre el esternón para comprimir, ¿sí? Por ejemplo, una persona si es muy obesa y no me da para comprimir, no me deja cerrar los brazos, o una persona embarazada, obviamente no voy a hacer la compresión en el abdomen, sino que hago la compresión en el tórax, ¿sí? Embarazadas o personas más grandes que ustedes, bueno, coloque la mano de la misma manera, pero sobre el esternón y haga compresiones torácicas, lo mismo, hasta que continúo con la maniobra, hasta que la persona pueda comenzar a respirar nuevamente, ¿sí? Si en el cabo de que yo estoy haciendo la maniobra de Heimlich y la persona no logra expulsar y me doy cuenta que de un momento a otro queda inconsciente. ¿Por qué? Porque obviamente se desvanece ahí en mis brazos. ¿Qué debería hacer? Comenzar el RCP. ¿Por qué? Porque pasó de estar sin respirar por una obstrucción de vía aérea total a estar inconsciente. Es decir, tiene un paro cardiorrespiratorio porque está sin respirar e inconsciente. En ese caso, comienzo con la maniobra de RCP. En un lactante, en un bebé menor de 1 año, coloque el cuerpo boca abajo. Esta es la misma maniobra, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta que el bebé está con una obstrucción de vía aérea total. ¿Por qué? Porque el bebé por ahí quiere llorar y no llora. Queda como con una cara asustado. Quiere emitir sonido y no puede. Y empieza a quedar obviamente también los labios azules por la falta de oxígeno. ¿Qué hago en ese caso? Coloque el cuerpo boca abajo sobre el antebrazo, ¿sí? Como muestra la primera imagen a mi izquierda sería, con el bebé boca abajo, en posición inclinada, siempre la cabeza más abajo que las piernas. Aplique 5 golpes en la espalda, no tengan miedo de realizar los 5 golpes, es con una fuerza considerable, porque el bebé no está respirando y si nosotros no realizamos esos 5 golpes, puede ser que el bebé entre en paro cardiorrespiratorio al estar tanto tiempo sin respirar. Entonces no tengan miedo y apliquen los 5 golpes en la espalda. Bien entre medio de los dos omóplatos, allí aplico los 5 golpes. Luego, rótelo rápidamente, cuidando de controlar el movimiento. ¿Cómo controlo el movimiento? Yo lo tenía así boca abajo, coloco la otra mano arriba, en la nuca sería, y ahí lo giro al completo hacia el otro lado, y ahí el bebé me queda boca arriba, ¿sí? Luego, rótelo rápidamente, cuidando de controlar el movimiento y aplique 5 compresiones en el pecho con 2 dedos, siempre manteniendo la cabeza más baja que los pies. Hago las 5 compresiones en el mismo lugar de donde hacía las compresiones para RCP, las mismas. Nada más que en este caso aplico solamente 5 compresiones. Termino las 5 compresiones en el tórax y verifico la boca si veo el objeto que está obstruyendo la vía aérea. Si veo el objeto, lo saco. Si no veo y el bebé no respira, repito la maniobra. Lo doy vuelta, 5 golpes en la espalda, nuevamente lo giro otra vez para dejarlo boca arriba, hago 5 compresiones en el centro del tórax y verifico la vía aérea y la boca nuevamente. Si observo el objeto, lo saco y si Dios quiere el bebé empieza a llorar
o emitir sonido o comience a respirar, ¿sí? En todos los casos se repite la secuencia de maniobras hasta el objeto sale expulsado o la víctima pierde el conocimiento y no respira. Si esto sucede, comience con RCP y pide ayuda, porque pasó de estar, como yo le decía, sin respirar a inconsciente, a estar sin respirar e inconsciente. Entonces pasó a tener un paro cardiorrespiratorio, con lo cual debo iniciar la maniobra de RCP. Con víctimas inconscientes, siga los pasos, esto es si queda inconsciente, siga los pasos de la secuencia de atención del paro cardiorrespiratorio. Continúe con la maniobra de RCP, observando el interior de la boca de la víctima antes de cada ventilación para verificar si aparece el objeto. Si logra verlo, retírelo y evalúe la respiración. Si no logra verlo, no introduzca sus dedos en la boca de la víctima y continúe con la maniobra. Porque si yo no logro verlo e introduzco mis dedos, es muy probable que introduzca aún más el objeto que está obstruyendo la vía aérea. Entonces, solamente si logro ver el objeto, trato de sacarlo. Si no, no meto la mano, ¿sí? Bien, ¿alguna duda? ¿Una pregunta? Todavía no hay ninguna, les voy a dar unos minutos para que si quieren escribir algo, vayan escribiendo. Bien, buenísimo. Falta poquito ya lo último y ahí ya los dejo tranquilos. No llegué a escuchar a alguien hablar, pero no llegué a escuchar. Se hizo un despelote. La idea es contarle a los chicos que, bueno, nada, que se animen a hacer las preguntas, que algunos prendan el micrófono, así tampoco pobre Fede no se siente que está haciendo un monólogo y que nos ve las caritas a nosotras dos así. Que se animen, prendan el micrófono y de última no sé, que lo saluden. Yo tengo una duda con respecto a lo que estábamos viendo al principio, que hablábamos de hacer RCP o evaluar, o sea, tratar de que la persona no se desangre por una hemorragia. En el momento en el que nosotros tenemos que decidir qué hacer, lo primero es hacer RCP, o sea, sin importar si la persona tiene una hemorragia muy grande. Buena pregunta. No, si tiene una hemorragia grave, yo debo realizar la compresión en la hemorragia grave para poder realizar el RCP. ¿Por qué? Con cada compresión que yo realice, voy a estar haciendo que salga más sangre por la hemorragia. Entonces yo debo asegurarme de que esa hemorragia se detuvo o la pude contener. Porque, por ejemplo, puedo aplicar un torniquete si es muy grave, ¿no? En una de las extremidades. Y realizar el RCP. O si hay otra persona conmigo, sería lo ideal, esa persona estaría haciendo la compresión en esa hemorragia para detener el sangrado y yo iniciaría la maniobra de RCP. Obviamente siempre lo ideal es que haya más de un auxiliador, pero no más de dos. Siempre uno, por ahí si vienen muchos también ya es innecesario y hay que correr. Siempre de a dos se puede trabajar tranquilamente, ¿sí? Pero sí, buena pregunta. Si hay una hemorragia grave, ¿qué tengo que hacer primero? Detener la hemorragia grave para poder iniciar la maniobra de RCP. Porque con cada compresión estaría haciendo que fluya la sangre y va a seguir perdiendo sangre y muy probable que si yo no cerré, como si no cerré esa canilla, voy a seguir perdiendo agua y la persona va a morir. Entonces tengo que detener esa hemorragia sí o sí. Perfecto, gracias. Hasta ahora no Buenísimo. hay otras preguntas. Hola, soy Maite, hola. Y en el caso de sospecha de hemorragia interna, igual se hacen las o no. Bien, si está con una hemorragia interna, sí, porque no tengo forma de detener el sangrado. No hay forma. En ese momento no tengo forma, como si es en la calle, ¿no es cierto? No hay forma de detener el sangrado, entonces y si está inconsciente y sin respirar y con una hemorragia interna, debo iniciar la maniobra de RCP, ¿sí? Ok, gracias.
Bien, esta última parte es para hacer un comentario y se tenga más en cuenta lo que es el desfibrilador externo automático y que no tengan miedo ustedes si en algún día les toca en la calle tener que utilizarlo, solicítenlo y díganle si hay un policía cerca o alguien que busque o a cualquier persona que busque un DEA que esté lo más próximo posible, ¿no es cierto? Y no tengan miedo de utilizarlo porque es fácil y salva vidas, ¿sí? Introducción. La reanimación cardiopulmonar y la desfibrilación mejoran las probabilidades de supervivencia de la víctima de un paro cardiorrespiratorio. Bueno, eso ya lo saben. Las alteraciones eléctricas más comunes en un paro cardiorrespiratorio son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. Son detectables y corregibles con el uso del desfibrilador externo automático. El DEA lo que hace es, una vez colocados los parches, reconoce la arritmia que tiene la persona y les va a decir si es un ritmo desfibrilable o no desfibrilable. Entonces, si es una fibrilación ventricular y una taquicardia ventricular, el DEA le va a decir aplique la descarga, ritmo desfibrilable. Entonces, uno tiene que aplicar la descarga porque tiene una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular, ¿sí? Que son los más comunes. Casi el 90% de los casos de alteración eléctrica donde se produce un paro cardiorrespiratorio son por estas dos arritmias, ¿sí? El desfibrilador externo automático es un aparato eléctrico y portátil que diagnostica y trata el paro cardiorrespiratorio cuando es causado por fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Tiene la capacidad de iniciar el ritmo cardíaco y determinar e indicar la necesidad de emitir una descarga. Bien, la efectividad de los DEA está íntimamente relacionada con el tiempo. Por eso yo le decía hoy que es tan importante actuar en ese primer minuto de ocurrido el paro cardiorrespiratorio. Mientras más rápido nosotros ocupemos el DEA, más probabilidades tiene la persona de sobrevivir si fue por una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular, ¿sí? Por eso es tan importante ocuparlo en esos primeros minutos de que ocurre el paro cardiorrespiratorio. Bueno, los elementos más comunes, el botón de encendido y apagado, el cable y los parches para víctimas adultas y pediátricas, y el parche les indica, ¿no? Ustedes ven en los dibujos, el parche les indica dónde debe ir cada uno. Entonces, por eso le digo que no es nada difícil. El parche le va indicando dónde tiene que ubicar. Por ahí en el pediátrico van a ver la diferencia de que en el pediátrico se ocupa un parche en el centro del tórax y otro parche en la espalda, ¿sí? No como en el adulto, donde ocupamos de frente y en la línea media axilar, ¿sí? Situaciones especiales con un DEA. Si fue por ahogamiento, ¿no es cierto? Y la persona por ahí está toda mojada, saca a la víctima del agua y séquele el pecho, ¿sí? A donde voy a colocar el parche. Use parches pediátricos si hay, y si no, puede usarlos de adultos en los niños o bebés, ¿sí? Si la persona tiene mucho vello, lo ideal es rasurar con una máquina de afeitar la parte del pecho donde se colocará el parche, o busque un sitio que no tenga vello para mejor contacto. Si tiene parche de medicación, que bueno, eso no es muy raro, no cambia mucho, quítelo y limpie la piel. Dispositivos implantados, marcapasos o desfibriladores. Bueno, eso sí es importante. Evitar colocar los parches del DEA sobre los dispositivos si es posible. Si el desfibrilador implantado está en funcionamiento, vibra, espera a que se detenga para usar el DEA, ¿sí? Ustedes van a palpar si es que tiene algún desfibrilador implantado. Una vez que se detienen, ahí recién yo puedo aplicar la descarga en la persona, ¿sí? Es un detalle a tener en cuenta que es sumamente raro que se dé, ¿no? Que ustedes justamente encuentren a una persona con un desfibrilador implantado, es 1 en 1.000.000 y sería muy difícil que le pase, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta por si llega a pasar. ¿Cómo usar el DEA? Encienda el dispositivo y siga las instrucciones sin demora. Aplique los parches en el pecho seco y desnudo de la víctima. En los bebés se coloca un parche en la espalda y el otro en el pecho. Y conecte el cable al DEA. Algunos DEA ya tienen conectado el cable de los parches, entonces nos ahorra ese trabajo. Aléjese y permita al dispositivo analizar el ritmo cardíaco. Nadie debe tocar a la víctima, ni siquiera usted. Administre la descarga si el DEA lo indica. Como yo le dije, el DEA le va a ir diciendo, le va a decir, aplique la descarga ritmo desfibrilable.
e inmediatamente siga con la reanimación cardiopulmonar. De aviso a los testigos, o sea, yo voy a avisar a mis compañeros que me están ayudando en los primeros auxilios, que voy a emitir la descarga para que todos se alejen de la víctima y nadie esté tocando a la persona, ¿sí? Después existen los DEA que son totalmente automáticos, que yo me alejo de la víctima, cuando empiece a reconocer tengo que alejarme. ¿Por qué? Porque esos emiten la descarga automáticamente, ¿sí? Igualmente avisa, pero yo no tengo que apretar el botón de la descarga, simplemente emite la descarga solo. Por eso hay que tener cuidado con eso y no estar tocando a la víctima cuando el DEA está reconociendo la arritmia de la persona. Haga 2 minutos de RCP, que por lo general 2 minutos son 5 ciclos más o menos aproximadamente, y ahí debería, cada 5 ciclos, hacerle el reconocimiento de arritmia con el DEA. Entonces, por ejemplo, yo hice 5 ciclos de 30 compresiones y el DEA hizo el reconocimiento, hizo la descarga, no hubo respuesta, otra vez 5 ciclos de 30 compresiones y nuevamente el DEA tendría que activarse para hacer el reconocimiento, ¿sí? Y esos 5 minutos el DEA se activa solo, cada 2 minutos el DEA se activa solo, y le va avisando. Por ejemplo, le dice, terminan las 5 compresiones y el DEA le dice, aléjese de la víctima para reconocer arritmia. Y ahí ustedes se alejan, el DEA reconoce, aplica la descarga o apretan ustedes si el DEA le indica, y ahí continúa nuevamente si no hay respuesta, obviamente. Siempre valorando entre cada desfibrilación, valorando la respiración y la conciencia, si respira o está consciente. Si veo algún tipo de respuesta de la respiración o algún tipo de respuesta por parte de la persona, inmediatamente me detengo porque salió del paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Repita los pasos del tercero al quinto hasta que llegue el personal del SEM o la víctima comience a moverse. Bien. ¿Se entendió algo hasta ahí? ¿Alguna duda? No, todo perfecto explicado. Buenísimo. Yo quería confirmar esto que habías dicho vos, de que justamente los que son automáticos, vos en ningún momento tenés que retirar los parches, simplemente te indica de forma sonora, digamos, después de un ciclo de 2 minutos que vos estuviste haciendo RCP, aléjese porque se va a evaluar. Y en el caso de que son automáticos, me refiero, no de los que tenemos que oprimir el botón. ¿Cómo? No llegué a escuchar la primera parte de la pregunta. No, quería confirmar que en el caso de los DEA que son automáticos, nosotros no tengamos que retirar los parches en el momento en el que tengamos que volver a hacer RCP y volver a colocarlos, que simplemente nos van a avisar. Bien, buen punto. En ninguno de los dos casos, ni es el que es completamente automático, ni el que es automático común, digamos, en ninguno de los dos casos se saca los parches. Porque una vez que vos colocaste los parches, se dejan. El DEA, vos iniciaste, por ejemplo, colocaste los parches, hiciste los 5 ciclos de 30 compresiones y los parches están mientras vos estás haciendo las compresiones. Terminás los 5 ciclos y el DEA solo va contando los minutos, y cuando vos terminás los 5 ciclos, el DEA te va a decir, aléjese de la víctima para reconocer el ritmo. Pero los parches están todo el tiempo conectados a la persona. Mientras vos estás haciendo las compresiones, y cuando salís, vos nomás salís. No salen los parches quedan. Entonces los parches están conectados a la persona en todo momento. Perfecto, perfecto. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Se explicó bien? ¿Se entendió? Esto es lo que es RCP básico, ¿no es cierto? Por ahí después pueden, ahora con el material que yo les voy a enviar, por ahí se van a sacar algunas dudas, si es que quedó alguna duda. Y espero les sirva y que le enseñen a mucha gente. Estoy leyendo los mensajes, estoy leyendo. Para hoy teníamos un montón de gente inscripta, y también para los prácticos también hay un montón de gente inscripta, así que esperemos que con toda esta información que tenemos podamos ayudar a los que tengan que rendir, como probablemente en algún momento, como vos hiciste, así gente acá en Rosario.
Sí, está buena la iniciativa y acá estamos por hacerlo con estudiantes del Centro de Estudiantes acá de la Universidad Nacional de Misiones y lo vamos a hacer con estudiantes también, vamos a ir a la plaza con ellos a dar charlas para la comunidad. Bueno, fue un placer y un gusto estar hoy acá con ustedes, espero les haya gustado y que les sirva para lo que le queda de su carrera, a los que estén comenzando, que bueno, les falta, pero eh, espero que les guste, que sigan, ¿no es cierto? Y que no dejen de estudiar nunca. Bueno, en el nombre del Centro de Estudiantes te agradecemos muchísimo que te hayas tomado este tiempo para estar acá con nosotros. Nos inspirás muchísimo todo lo que vos hiciste allá. No, por favor, gracias a ustedes por haberse comunicado conmigo. Un placer. Muchísimas gracias por la charla. Gracias por la charla, estuvo interesante. Muchas gracias. Para aquellos que no hayan podido, bueno, mandarnos el correo, nos mandan por privado, tanto a Azul o a mí, cualquiera de las dos, no hay problema. Necesitamos, bueno, sus correos electrónicos, Fede les va a mandar material, así que envíennos y después nosotros se lo enviamos a Fede. Fede, nuevamente, en nombre del Centro Estudiante, como decía mi compañera, muchísimas gracias a los compañeros que se conectaron también. Nada, un honor.